Bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos en la sesión número 10 y hoy vamos a iniciar el estudio de Efesios capítulo 5. Antes de dar inicio, quisiera compartirles un pensamiento que leí de John Maxwell. John Maxwell escribió: lo que tú serás de aquí a 3 años lo determinan 2 factores. Número 1, los libros que lees, y número 2, las personas con las que te rodean. Así que les invito a hacer un ejercicio a la inversa. Revisen los libros que han leído los últimos 3 años en su vida y revisen la gente con la que se han rodeado los últimos 3 años y miren su vida el día de hoy. Yo creo que eso es muy cierto. Por lo tanto, algo importante siempre es revisar lo que leemos y las personas que nos rodean. Con eso en mente, iniciemos Efesios capítulo 5. Vamos a iniciar leyendo los primeros 2 versículos. Efesios 5:1 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Quisiera leerles ese mismo pasaje, el versículo 2 en la Reina Valera dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Siempre que alguien le dice a un padre: tu hijo habla como tú o tu hijo actúa como tú, produce en ese padre un gran gozo. Ese realmente es el deseo de nuestro Padre, que nosotros lo imitemos a Él. Y Jesús nos dio el ejemplo. Jesús imitó al Padre en todo, especialmente en ese amor que tenía para nosotros, hasta el punto que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida en sacrificio para darnos vida a nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros imitemos. El amor. Nuestro amor debería de ir un poquito más allá que el afecto a un servicio sacrificial. Cuando nosotros nos ponemos a nosotros primero en todas las cosas, realmente no estamos imitando tanto al Padre. Debemos seguir su ejemplo. Cuando imitamos su corazón, realmente ponemos a Dios primero, a otro segundo, y nosotros ocuparemos el tercer lugar. Pero me llama la atención la frase olor fragante que utiliza el pasaje. En la medida que nosotros imitamos al Padre, nos vamos a convertir en un olor fragante. ¿De dónde viene esa idea? Resulta que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el Señor le dio instrucción a su pueblo acerca de 5 tipos de ofrendas que el pueblo debía ofrecer. Esas primeras 3 son las siguientes. Levítico capítulo 1 nos muestra la primera ofrenda, que es el holocausto u ofrenda quemada, que era un simbolismo de la perfección de Jesucristo. Levítico capítulo 2 nos muestra el segundo tipo de ofrenda, que era la ofrenda de grano o harina, que simboliza la devoción total de Cristo a Dios al entregar su vida para agradar al Padre. Levítico número 3 nos explica la tercera ofrenda, que es la ofrenda de sacrificio de paz entre Dios y el hombre, que esto ilustra definitivamente la intervención de Cristo al traer paz y redimir la relación entre Dios y nosotros los hombres. Esas primeras 3 ofrendas eran de olor fragante, no solo porque literalmente su olor era agradable comparado con la ofrenda del pecado y de la culpa, sino que eran de olor fragante porque eran un acto profético de lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz. De tal manera que cuando nosotros nos ponemos en esa posición de querer imitar al Padre en la manera que Él nos ama, nos convertimos en una ofrenda de olor fragante al Padre. Hay un pasaje que me desafía mucho, Juan 15:12. Juan 15:12, Jesús dijo: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Hasta cierto punto, esa primera parte es muy fácil. Amamos a nuestra familia, amamos a nuestros amigos, hasta a las mascotas amamos. Es muy fácil amar unos a otros. Pero luego
pone una segunda parte, como yo los he amado. Eso cambia completamente toda la ecuación, todo el panorama. No solo es amar como un afecto, amar como amamos nosotros los humanos. Los humanos amamos por interés. El consejo es imitar el amor del Padre, que es un amor sacrificial, un amor que servimos a otros y nos damos a otros. Entonces continúa, estos primeros dos pasajes presenta un primer escalón en este estudio. El primer requisito es que nosotros imitemos al Padre en la medida que amamos. Luego el versículo 3, déjenme decirles, antes de entrar al versículo 3, hay una realidad que es importante que nosotros reconozcamos y es posible que hasta necesitemos declarar para poder caminar con libertad y con el entendimiento. Como pueblo de Dios, es imposible que caminemos por esta tierra sin pecado. Es imposible, nuestra naturaleza pecaminosa nos acompaña. Si bien es cierto, la gracia nos trae la salvación y la gracia nos da la fortaleza para resistir la tentación, la gracia no nos exime del pecado, no elimina el pecado de nuestra vida. Jeremías 17:9 es muy puntual al describir el tipo de corazón que todos llevamos dentro. Es un corazón engañoso. Así que es bien importante que nosotros caminemos con ese entendimiento. Hemos sido salvos por gracia, pero somos propensos al pecado. Qué importante es que como cristianos caminemos con esta realidad. Somos salvos por gracia y tenemos la ayuda del Señor en cualquier momento que clamemos, pero tenemos que caminar con ese entendimiento que nuestro corazón está inclinado al mal. Me gusta la palabra propenso, creo que es bueno que meditemos un poco. Por ejemplo, si una persona en su vida pasada tuvo problemas con el alcohol, es una persona propensa, es una persona que tiene que cuidarse mucho en qué compañías anda, con qué personas visita, qué tipo de lugares frecuenta, porque está propenso al alcohol. Espiritualmente nosotros somos propensos al pecado, de tal manera que tenemos que caminar con mucho cuidado. Con esa premisa podemos leer Efesios 5:3, que dice lo siguiente: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. La instrucción del apóstol es bastante clara, no necesitamos mucha más explicación. Sin embargo, me parece oportuno presentar que muchas veces los cristianos nos vamos, con este conocimiento y con esta información, nos vamos a dos polos opuestos. El primero es que decimos: yo soy cristiano, yo soy salvo, no puedo andar con impíos porque me contaminan. Y construimos una burbuja y nos aislamos del mundo. Esa es una postura. La otra postura es completamente opuesta, que dice: ya fui salvo por gracia, no puedo perder mi salvación, no importa con quién me junte ni lo que haga, yo soy salvo. Es muy interesante porque casi tendemos a esas dos posturas. ¿Qué tenemos que hacer? Es muy sencillo: ir al maestro, estudiar la vida del maestro y ver lo que hizo en ese aspecto. Jesús fue inclusivo en cuanto al ministerio, fue inclusivo en cuanto a la compasión. La Biblia dice que Jesús siempre estaba rodeado de gente. La Biblia dice que cuando Él vio a la multitud, se quebrantó su corazón porque los vio como ovejas sin pastor. Él caminaba con pecadores, se sentaba a comer con pecadores. Era la mayor crítica de los religiosos de ese entonces. ¿Por qué el maestro se sienta a comer con pecadores? Jesús era inclusivo en cuanto a la compasión y a su ministerio, pero era exclusivo en la selección de sus amigos. Vemos que Él caminaba rodeado de multitudes, pero cuando llegó el momento de escoger a las personas que iban a caminar con Él de manera íntima,
y a continuar su legado, escogió solo a 12. Es más, de esos 12, escogió a 3 más íntimos. Y de esos 3 escogió a uno tan cercano, que fue aquel al que Jesús, estando en la cruz, encargó el cuidado de su madre. Jesús tuvo mucho cuidado, y creo que ese es el balance perfecto que nosotros como pueblo tenemos que tener. Imitarlo a Él, en ser inclusivos en cuanto a alcanzar, en cuanto a compartir el mensaje, en cuanto nosotros podamos manifestar esa compasión. Pero cuando llega el momento de definir el círculo cercano que me rodea y que me influye a mí, yo debo ser exclusivo. Yo debo de tener mucho cuidado en las personas que yo invito, que estén en mi vida cotidiana, en mi vida íntima, en mi vida familiar. Tengo que reconocerlo, que en toda mi vida escolar y en la universidad tuve amigos muy queridos que no estaban en Cristo. Tuve una muy buena amistad, pero tenía un límite. Tengo amigos hasta el día de hoy que ha pasado por años la amistad, que yo sé que cuando tengo un problema yo puedo invitarlos a mi intimidad y ellos me van a edificar. Quiero terminar este pensamiento con una expresión de Joyce Meyer que me gustó muchísimo. Ella dijo: yo puedo caminar con gente impía siempre y cuando yo esté siendo quien los ejerza influencia en ellos, pero debo detenerme cuando ellos empiecen a infectarme a mí. Ese debe ser un parámetro que debemos considerar. Yo puedo rodearme de gente porque yo necesito testificar de Dios, yo necesito ser la luz, eso vamos a hablar en un momento. No puedo ser la luz y todo el tiempo vivo solo con el pueblo de Dios. Dios nos ha llamado entonces a ser la luz. Antes de empezar a hablar de la luz, quiero llevarles, el primer escalón fue imitar a Dios en la manera que Él nos ama, de un amor sacrificial. El segundo escalón es entonces ser inclusivos en cuanto a la compasión, pero exclusivos en cuanto a la gente que me influye personalmente. Vamos a leer entonces Efesios 5:8, dice así: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Déjenme ponerles un pequeño ejemplo. Voy a tratar de ilustrar que antes de estar en Cristo, nosotros solo éramos criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero cuando nosotros invitamos a Cristo a nuestra vida, no recibimos esa luz y nos llena su luz. Pasamos de una vida de oscuridad a una vida llena de luz. Esa luz viene de Cristo, esa luz no viene de nosotros. Y esa luz lo que hace es exponer nuestro interior. Lo que hace es mostrarnos nuestras zonas oscuras, nuestras zonas erróneas. Esa luz que viene a través de la presencia de Cristo a nuestras vidas es lo que hace la diferencia y nos permite nosotros ser luz para otros, impactar a otros. Señores, no podemos impactar a otros solo por nuestra propia manera de ser o nuestra forma de ser. No es nuestro temperamento, no son nuestros talentos. Es esa luz que viene a nosotros a través de una relación constante y real con Cristo que nos permite irradiar y dar esa luz a otros. De tal manera que, déjenme leerles el versículo 10 en la Reina Valera, dice así: comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando, esa palabra comprobando nos da la idea que tenemos que someter cada decisión, cada hábito, nuestros gustos. Tenemos que comprobar, someterlo a la luz del Señor para saber si eso honra a Dios. Si eso honra a Dios, luz verde, corre con eso, dale viaje.
Pero si al momento de comprobar, si en el momento de averiguar bien si eso agrada a Dios, recibimos una luz roja, es momento de parar y detener aquello que estamos intentando hacer. Nosotros podemos exponernos a la luz. Yo encuentro a través de 3 fuentes que nosotros podemos exponernos a la luz. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, si queremos realmente, es que yo imagino nuestra vida es como una casa, con muchas habitaciones, con muchos closets, con muchos cuartos, y la luz solo entra en la medida que yo como propietario abro la puerta y permito que la luz entre y enciendo la luz de la habitación. Entonces Dios puede poner orden en esa habitación. En toda aquella habitación que yo no abro la puerta y no permito que la luz entre, no podrá haber orden en mi vida. La primera manera que yo veo que podemos exponer nuestra vida a la luz es a través de la presencia del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice, y el Señor enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 14 y 15, que cuando Él se fuera, al nosotros aceptar a Cristo, íbamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo y Él iba a hacer su habitación en nosotros. De tal manera que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Una de las maneras muy importantes en las que nosotros podemos averiguar o comprobar es preguntarle al Espíritu Santo si esa decisión, si ese hábito es de su agrado, le honra. La paz y el gozo del Señor nos van a acompañar siempre y cuando el Espíritu Santo apruebe. Si empezamos a perder la paz, si empezamos a perder el gozo, es muy probable que el Espíritu Santo te esté mostrando algo, te esté hablando algo. A los niños les decimos que el Espíritu Santo es como esa campanita interna que nos advierte o que acelera el pulso, nuestro ritmo cardíaco, y nos podemos dar cuenta si invitamos al Espíritu Santo y si le pedimos que nos dirija, Él nos va a hablar y nos va a guiar. Es una manera que podemos traer luz a nuestra vida. Hay una segunda manera en que nosotros podemos traer luz a nuestra vida y es a través de la palabra. La palabra debe ser nuestro alimento diario y constante. Si yo expongo mi vida a la luz de la palabra, yo mismo voy a descubrir aquellas áreas en las que yo tengo que hacer ajustes. Y por último, ahora van a entender la introducción. La tercera manera en la que nosotros podemos exponer luz a nuestra vida es a través de las personas que nos rodean. Es a través de las personas que yo invito a mi círculo cercano. Cuando yo tengo una situación, hay un grupo de personas al que llamo de manera individual y yo consulto para saber. De tal manera que ya he orado al Espíritu Santo, ya he recibido la instrucción de la palabra y ya solo es escuchar un consejo sabio para yo poder saber qué camino debo seguir si en verdad quiero honrar al Señor. Vamos a leer entonces el versículo 15. Efesios 5:15 dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, esto es el recorrido que hemos tenido. Nuestro primer escalón fue ser imitadores de Dios en la manera que Él ama a otros con un amor sacrificial. Nuestro segundo escalón fue ser inclusivos en cuanto a la compasión y al compartir el mensaje, pero inclusivos en cuanto a mi círculo cercano. Nuestro tercer escalón fue ser luz, exponer mi vida a la luz para que yo me convierta en ese momento en un factor que irradia a otros de la luz de Dios. Son escalones que tienen que hacerse en ese orden. No se puede saltar un escalón. En la medida que yo imito el amor de papá,
me va a dar la habilidad de poder expresar esa compasión a la gente y poder dar la luz de tal manera que ellos puedan y quieran acercarse al Señor. Los siguientes pasajes, el apóstol da una serie de consejos que los vamos a tomar como 5 consejos con los que yo quiero dejar este estudio el día de hoy. El primero es en el versículo 15, dice: tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino vivan como sabios. Un necio no se le llama a una persona por un problema intelectual. Necio se le llama a una persona porque camina en incredulidad y tiene obras en la oscuridad. Eso es realmente lo que convierte a una persona en necia, cuando deja de creer y cuando tiene cosas ocultas, cosas escondidas. De tal manera que el primer consejo de Pablo es: no vivan como necios, sino vivan como sabios. Me parece muy interesante porque creo que lo que está Pablo escribiendo, recuerden que Pablo está escribiendo esta carta a la capital romana de ese entonces, en Éfeso. Pablo escribió esta carta a través de Tíquico, se la hizo llegar a Efesios, a la iglesia en Efesios, para que ellos recibieran el mensaje. Noten que Pablo no está diciendo a la gente que no conoce a Dios. Es una carta enviada a la gente que conoce a Dios. Quiere decir que nosotros podemos ser hijos de Dios, podemos caminar en la luz, pero en cierto momento empezar a caminar como necios. Muy interesante. Entonces, Pablo dice: tengan mucho cuidado de cómo viven. Aún estando en Cristo, podemos dar 1, 2, hasta 3 pasos y empezar a caminar un poquito como necios. Creo que me parece oportuno comentar un pequeño análisis que a veces nosotros observamos cuando las personas vienen a la iglesia, pero poco a poco se empiezan a aislar de la comunidad, ya no empiezan a compartir esa luz, se aíslan, vienen, se alejan más, poco a poco se empiezan a aislar. Ese es un riesgo porque el enemigo busca esas ovejas aisladas y solitarias. Es totalmente lo opuesto. Fíjense que cuando yo estoy haciendo algo que no es correcto, o podemos decirlo de niños, aún de grandes lo hacemos, si estamos haciendo algo que no es correcto, nosotros huimos de la luz porque no queremos ser expuestos, evitamos que esa situación equivocada que tenemos sea expuesta. Eso es lo que sucede cuando nosotros empezamos a alejarnos de la comunidad, cuando empezamos a alejarnos de los hermanos, cuando empezamos a alejarnos del consejo. Yo te invito que en cuanto tú empiezas a sentirte, tal vez ya no te sientes acompañado o empiezas a ya no querer seguir tus disciplinas espirituales, revísate, pídele al Espíritu Santo que te revise, estudia la palabra, busca un consejo porque es posible que haya algo dentro de ti que necesita ser expuesto a la luz para poder ponerse en orden. De tal manera que el primer consejo de Pablo es: aprendamos a caminar como sabios y no como necios. El segundo ejemplo que da Pablo es: saquen el mayor provecho en cada oportunidad en estos días malos. Me llama la atención la manera en que Pablo describe estos días malos. Los tiempos cambian, los tiempos pasan, pero el corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Fueron tiempos malos en ese entonces, déjenme decirles, siguen siendo tiempos malos ahora. Solo necesitamos dar una breve vista al estado moral del mundo ahora y podemos darnos cuenta que estamos viviendo tiempos malos. Sin embargo, el consejo de Pablo no es lamentense por vivir en tiempos malos, sino saquen el mayor provecho de estos tiempos malos. No se aflijan, no se entristezcan, no se enfríen, sáquenle el mayor provecho. La Biblia dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Pablo dijo, Él es la garantía de todas sus promesas y Él es la garantía de su amor reflejado y derramado para nosotros. Así que una de las maneras que podemos nosotros sacar provecho en estos tiempos malos es entender la brevedad de la vida. Entender
que nosotros, o comúnmente, secularmente decimos, la vida no la tenemos comprada. La palabra del Señor dice en el Salmo 139 que todos nuestros días ya han sido escritos aún antes de empezar a vivir uno de ellos. El asunto es que esa contabilidad solo tiene conocimiento el Señor, no nosotros. Nadie sabe cuántos días le quedan, nadie sabe, solo el Señor. Así que el consejo es: saca mayor provecho en medio de los tiempos difíciles. Saca mayor provecho. Éfeso también vivía un estado moral muy similar al que vivimos ahora. En Éfeso tenían el famoso templo a Afrodita o a Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero era donde en esos templos empezaron los ritos de sacrificios y ofrendas sexuales, y empezó una depravación en ese mundo antiguo. No nos extrañemos entonces toda la confusión y la distorsión en el mundo moral que vivimos hoy en día. Saquemos el mayor provecho de estos tiempos malos. ¿Cómo? Aprendiendo a vivir de manera sabia, siguiendo los escalones que ya hemos determinado. Pablo da un tercer consejo. El tercer consejo dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Déjenme hacer un par de comentarios aquí. El primero: es bastante importante que nosotros entendamos que en el mundo antiguo era más dañina el agua que el vino. El agua, no existían procesos de purificación y de filtración como tenemos ahora, de manera que era aún más peligroso beber el agua que el vino. Entonces, por eso en ese entonces recomendaban, aún Pablo recomendó a Timoteo el tomar vino para limpieza y sanidad de su sistema causado por la contaminación del agua. Ese es el comentario número 1. El comentario número 2 es que en ese entonces los griegos tenían, en Éfeso, tenían una dinámica que llamaban simposio, que era una reunión donde gente venía y comía y bebía vino y tenían discusiones sobre diferentes asuntos, pero normalmente terminaban comiendo de más, bebiendo de más, y se convertía en un punto para otros pecados. Terminaban en otras situaciones que no agradaban para nada a Dios. Era sin duda algo que era culturalmente muy común en Éfeso. Entonces Pablo les dice: no se emborrachen con vino. Pablo les dice: tengan cuidado. Pienso que es importante que nosotros entendamos el contexto de Éfeso y lo traslademos al contexto donde nosotros vivimos en este momento. ¿Cuál es el contexto de donde estás viviendo? El contexto de la ciudad donde estás viviendo, del país donde estás viviendo. No sé cuál es el contexto y cuáles sean los desafíos a tu alrededor. Todos tenemos un ambiente moral que tiene desafíos, pero ante todos ellos ya el Señor nos ha dado una solución. Somos nosotros pues los que necesitamos, acompañados del consejo de la palabra, dar esos pasos de sabiduría para poder manejarnos en el contexto que estamos viviendo el día de hoy. Pero eso me lleva al cuarto consejo, que tiene mucho que ver con este tercer consejo. El cuarto consejo dice: cantando salmos e himnos entre ustedes. Resulta que el simposio no solamente se reunían para comer y beber y hablar de distintos asuntos. Me parece interesante que se reunían también y cantaban. Una dinámica bastante interesante, una dinámica cultural. Yo no sé, a lo mejor discutían, hacían una oratoria basados en, qué sé yo, en el estudio de los números. Entonces todo ese día llegaban todos los eruditos, todos los conocedores, los que admiraban los números, y hacían toda una exposición, comían, bebían y terminaban, era en una fiesta cantando. Era una confraternidad. Así que Pablo dice: canten salmos e himnos. Yo me imagino que en ese entonces no existían, como ahora las tenemos identificadas, las células, pero yo veo reflejado en las células, en los grupos en casa, en las iglesias, en el hogar, pequeños simposios, con la diferencia que son sitios donde
Pablo le está diciendo a los efesios, miren, ustedes están acostumbrados a los efesios, a los simposios, no se preocupen, sigan haciendo simposios, pero háganlo diferente. Siéntense, reúnanse, convivan, coman, pero sobre todo canten a Dios, canten salmos, canten himnos. Y esto es algo a lo que quiero hacer referencia al círculo cercano que nos rodea. Creo firmemente que si algo define nuestra ética y nuestra moral, son esos tiempos cuando nosotros nos sentamos alrededor de una mesa. Son esas conversaciones que tenemos con la gente que nos gusta pasar tiempo. Son esas conversaciones con las personas a las que les hemos abierto a la puerta de nuestra intimidad, de nuestra vida personal y nuestra vida familiar. ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Están llenas, como lo dice Pablo, hay comida, hay alegría, hay conversación, pero todo eso lleva a una alabanza a Dios, lleva a un reconocimiento de lo que es Dios? Me parece interesante porque no todos tenemos buena voz, no todos somos músicos, no todos somos cantantes, pero Dios nos llama a todos a ser adoradores. ¿Será que nuestras conversaciones y nuestras reuniones terminan con un espíritu donde nosotros salimos alabando a Dios, adorando a Dios? ¿Será que esas son el tono o la manera en que terminan nuestras conversaciones? Ojalá que esa sea la manera, o por lo menos nosotros busquemos tenerlas. Por eso hacía referencia a los grupos con vida. Creo que las células y los grupos con vida es el mejor ejemplo de lo que Pablo decía. Hermanos de Éfeso, sigan reuniéndose, pero reúnanse en sus casas y terminen de una manera que ustedes puedan alabar y adorar a Dios. No necesitamos ser músicos y no necesitamos ser cantantes, gracias a Dios, para ser adoradores. Él recibe nuestra adoración. Y qué bonito que nosotros llegamos a un punto donde cuando nosotros cantemos y la sumatoria de nuestra manera de vivir llegue a Él como un olor fragante, como un olor grato. El último consejo que Pablo dice acá es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Con este pasaje, el versículo 21, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Quiero regresarles al inicio. ¿Recuerdan el primer escalón? El primer escalón, Cristo nos modeló, no solo que imitaba el amor del Padre, sino nos modeló este principio, someterse unos a otros. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba en el huerto, justo antes de la crucifixión? Cristo dijo, si fuera posible, pasa esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Cristo Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Cristo Jesús nos modeló. Y eso va a ser la discusión de la edición 11 de este estudio, donde vamos a hablar un poquito más de someternos unos a otros. Pero quiero dejarte este pensamiento, de qué manera nosotros podemos someternos unos a otros. Y quiero ir cerrando haciendo nuevamente la escalera que hicimos al principio. Primeramente, imitamos a Él en la manera en que ama a otros, en amor sacrificial. Segundo escalón, somos inclusivos en cuanto al ministerio y a la compasión, pero exclusivos en cuanto a nuestro círculo cercano. Tercer escalón es somos la luz, irradiamos a otros de todo lo que nos ha dado el Señor. Y llegamos al siguiente escalón donde aprendemos a vivir como sabios, a sacar mayor provecho en estos días malos, a reunirnos, pero no nos embriagamos con vino, sino en el Espíritu Santo, y cantamos y adoramos y le honramos. Todo eso nos lleva a una estatura y a un estado interno que nos ayuda para poder someternos unos a otros. Someternos unos a otros no es nada fácil. Cuando yo les dije que es importante tener gente cercana que nos rodea, que habla nuestra vida y que les invitamos para ser expuestos a la luz, requiere humildad someterse unos a otros. Pero es uno de los aspectos más maravillosos que pueden llegar a tu vida cuando tú abres tu corazón
a través de la humildad a someterte a otros. Será el siguiente tema, pero me parece interesante cómo la expectativa es que la esposa se sujete al esposo, pero a su vez el esposo está sujeto a Cristo y a su vez, en algunos aspectos, el esposo también se sujeta a la esposa. El caminar cristiano, mis hermanos, es un caminar en el que constantemente nosotros caminamos, nos exponemos a la luz, cambiamos. Caminamos, nos exponemos a la luz y cambiamos. Solo esa dinámica nos hace posible que nosotros podamos ser transformados en nuevas personas. Es eso, señores, lo que nos lleva a ese nivel de tener una relación personal y real con Dios que termina y desemboca en una conversión, en una nueva persona. Si estuviste poniendo atención, me salté el versículo 14, lo hice con intención. Quiero cerrar el día de hoy con el versículo 14, porque si bien es cierto, todos los consejos que he dado desde el versículo 1 hasta el 21 han sido para la comunidad que ya tiene a Cristo, hoy quiero leerte el versículo 14. El versículo 14 dice así: porque la luz hace todo visible, por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Hoy quiero invitarte, tal vez tú has estado oyendo esto y tal vez tú te identificas como una criatura de Dios, como la creación de Dios, pero aún no has invitado a Cristo a que entre y te llene de su luz. Hoy quiero hacer una breve oración para dirigirte. Si tú quieres decirle: Señor, entra en mí, entra esa luz y transfórmame. Si ese eres tú, quiero que repitas esta oración conmigo. Di: Padre Celestial, gracias por haber dado a tu Hijo en intercambio y en sacrificio por mis pecados. Te abro mi corazón, entra en él, ilumina toda mi casa y transfórmame en una nueva persona. Amén. Si hiciste esa oración, el día de hoy tú has nacido de nuevo, eres ya no solo una creación de Dios, eres un hijo de Dios. Encuentra una iglesia donde puedas congregarte, encuentra el estudio de la palabra y rodéate de gente correcta. Quiero hacer una última oración, porque tal vez tú ya estabas en la luz, pero algunos de estos aspectos te han hablado. Tal vez es importante que tú revises cómo has estado amando a otros, si lo has hecho como el Padre, como amor sacrificial. Tal vez es importante que revises si tal vez no has sido exclusivo en tus amistades y de alguna u otra manera terminas en conversaciones incorrectas, en sitios incorrectos, ignorando que somos propensos al pecado. Hoy quiero hacer una oración para que tú y yo le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos revele qué áreas Él quiere que ajustemos, que apretemos tornillos para estar más cerca de Él. Si ese eres tú, repite conmigo esta oración. Di conmigo: Espíritu Santo, gracias porque habitas dentro de mí. Y no quiero ninguna área en mi vida que no sea expuesta a tu luz. Así que hoy te invito a que sea tu luz que venga a mi vida a través de ti, de tu palabra y de gente a mi alrededor, para que me ayudes a ver y a entender qué aspectos en mi manera de vivir puedo trabajar para honrarte más, porque tú eres mi Señor y Salvador y eres a ti a quien quiero agradar. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos diciéndole que las notas de este estudio están en la descripción, pueden revisarlas y les invitamos a que se unan con nosotros la próxima semana a nuestro próximo estudio bíblico. Que Dios les bendiga.